Gracias, Señor Jesús. Cuando uno escucha palabras como la del siervo que nos compartía, que a pesar de que hay una tremenda distancia de tiempo, probablemente también los lugares no son los mismos, pero pareciera que la palabra traspasa los tiempos, traspasa los lugares, traspasa el monitor y hace lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Cuando escuchamos oraciones como esa, hermanos, donde rogamos a ese espíritu de fe que está en nosotros, que vaya teniendo un trato con cada uno de nosotros, donde en realidad no podríamos declarar otras cosas, como cuando el hermano dice que sin Él no somos absolutamente nada. Esa es una realidad, hermano. Sin Cristo no somos nada. Y era parte de lo que compartíamos hace un tiempo atrás, que el trono de Dios sin el Cordero terminaría siendo un juicio para cada uno de nosotros. Pero por cuanto el Cordero de Dios está sentado en el trono, entonces el trono se nos hace alcanzable. El trono ya no es una tortura, no es un juicio para los hijos de Dios. Al contrario, el trono termina siendo ahora nuestra morada, nuestra meta, el lugar a donde vamos a llegar y donde algún día se nos presentará con gran alegría, tal como dice el apóstol Judas, cuando dice que Dios es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída y presentarnos de aquel que está sentado en el trono con gran alegría. Y el que está sentado en el trono algún día se levantará, se parará y con alegría nos va a recibir, nos dirá: entrad, benditos de mi Padre. Una escritura en Apocalipsis, hermanos, capítulo 1. Damos lectura desde el verso 10. Habla el apóstol Juan. Le damos lectura tal como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Esa es la descripción del Hijo de Dios. Así describe Juan el Bautista al Hijo de Dios, al deseado por las naciones, como dicen otros hermanos nuestros. La verdad es que todas estas cosas que pareciera el apóstol Juan hacer un detalle tan exacto, muestran claramente el carácter del Hijo de Dios. El carácter del Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y que viene sabido en medio de la iglesia, y hasta este día lo que el Señor nos ha ministrado es que el fuego es purificador, y que cuando sus ojos, que son llamas de fuego, que son ojos purificadores, se coloca sobre la vida de un hombre, es que entonces tiene toda la intención de purificar la vida de ese hombre. El fuego es purificador. Por eso es que la palabra de Dios nos ha enseñado este último tiempo que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Sabiendo esto, hermanos, que toda prueba es para el perfeccionamiento de nuestra fe, y que ese fuego que alcanza a la iglesia, que alcanza a todo hombre, que alcanza a toda mujer, será la que purificará la fe, mucho más precioso que el oro, dice el apóstol Pablo, para que ésta sea hallada en alabanza. Pero el fuego es el que purifica, el fuego es el que trata al hombre, el fuego es el que trata a la mujer. Y si él tiene ojos de fuego y clava la mirada
en uno de sus hijos, es que está purificando, es que está limpiando. Ese es el carácter del Hijo de Dios. Sus ropas que llegan hasta los pies y por el pecho un cinto de oro que representa su autoridad, la gloria de Dios, la autoridad que nadie más puede tener, solo Él, la autoridad que ningún hombre, que ninguna nación, que ningún representante de estos reinos de este mundo podrá algún día tener. El Hijo de Dios es el único que tiene la autoridad de colocarse este cinto en su pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, que representa la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Y en esa sabiduría a veces nosotros nos preguntamos, si eres tan sabio, Señor, ¿cómo es que cometiste el error de llamar a estos hombres torpes? Dios que es sabio, Dios que no pasa nada por alto, Dios que es perfecto, que no cometería ningún error, como hemos estado compartiendo con nuestros hermanos. Jamás pudieron hallar falta alguna en el Hijo de Dios, aunque le tentaron, aunque le provocaron, aunque le acorralaron por todas partes para ver si es que podía caer en algo, a ver si erraba en sus dichos, a ver si en alguna palabra cometía un error, como aquella vez cuando esa madre se presenta delante de Jesús y les dice: cuando llegues arriba al cielo, estos dos hijos míos, siéntalo uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el diablo le tentó y le provocó para ver si cometía algún error en esos dichos o en alguna de sus palabras, porque créanme que si el maestro hubiese dicho no colocaré a ninguno de ellos, cometía un error. Si el maestro lo hubiese dicho no será ni a este, habría cometido un error. La respuesta tenía que ser perfecta, exacta, no podía cometer ningún error, nada podía quedar en el aire. Y el maestro dice: no me es dado a mí, eso le es dado al Padre, el Padre es quien decidirá. Y así no cometió ningún error, se mostró sujeto al Padre, se mostró obediente, se mostró como un hombre que vino a hacer la voluntad del Padre, no a tomar decisiones propias. Esa es la autoridad del Hijo. Él fue quien se sujetó en todo, aprendió obediencia, y obediencia hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. La obediencia fue la que terminó colocando ese cinto de pecho, ese cinto de oro en su pecho. La sabiduría de Dios. Y a pesar de ser tan sabio, hermanos, le plació elegir a estos hombres y mujeres torpes, y que uno podría decir, habiendo tanta gloria en los cielos, y era parte de lo que nos preguntábamos hace un tiempo atrás: si tanta gloria en los cielos, si tremenda fiesta vas a hacer en los cielos, ¿cómo es que fuiste tan valiente, Dios, en elegirnos a nosotros, sabiendo que te podíamos echar a perder la fiesta y en las alturas? Sabiendo que nuestras conductas, nuestro carácter te podrían echar a perder todo ese gran festejo que tienes en las alturas. Si, como me decía hace poco, unos minutos, unas par de horas atrás, una hermana: yo no sirvo para esto, me decía. Estoy que dejo y abandono todas las cosas. Esa es nuestra percepción de las cosas. Nosotros pensamos que jamás seremos capaces. Nosotros pensamos que no tenemos las fuerzas. Y es verdad, no tenemos las fuerzas, no tenemos capacidad alguna. El profeta dice que esto no es con ejército ni con fuerza, sino que con su Santo Espíritu. No hay otra forma de ganar la pelea, no hay otra forma de ganar la batalla. Pero el hombre no lo puede entender, la mujer no puede entenderlo. Porque el hombre se mirará a sí mismo, la mujer se mirará a sí misma, y lo único que verá será un hombre incompetente, una mujer incompetente, que jamás podrá dar esos pasos de fe, que nunca en su vida podrá ganar una victoria. Y esa es la realidad. No tenemos forma de ganar victoria alguna, hermanos. Se lo compartí a un hermano: tú jamás podrás tú vencer las batallas personales que tienes en tu vida. No estamos llamados a tener guerras individuales, no estamos llamados a tener guerras personales. Esta es mi guerra, esta es mi pelea, esta es mi batalla. No es así. La batalla es del Espíritu, la batalla es de Dios, la batalla es de Cristo. Fuimos elegidos para ser parte de su legión, para ser parte de su ejército, para ser parte de los soldados que estarán en el cantón, de la calle, de las plazas, en los lugares donde Él quiera que estemos. De paso, les recuerdo que Dios nunca nos dijo que estaba en este lugar. Dios jamás nos ha profetizado que está en este lugar.
nunca nos ha dicho que en este púlpito está Él, recordando las palabras que mencionaba el predicador. En realidad jamás nos ha prometido Dios que está en estas paredes para que nos afanemos tratando de agotar el último medio. Hermanos, Dios jamás nos ha dicho que está en estas sillas, que está en estas paredes, pero sí nos ha dicho que está en nuestros corazones, sí nos ha dicho que está en cada uno de nosotros, sí nos ha dicho que no importa que las paredes se nos sean quitadas, nosotros nunca se les seremos quitados, ni Él a nosotros tampoco. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esas han sido las palabras que Él nos ha declarado. Por eso es que no tenemos batallas humanas donde terminaremos agotando los últimos medios. A ver si esto me resulta. Hermanos, la batalla es de Él, la pelea es de Él. Él eligió soldados, Él sabe a quién llamó, Él sabe a quién eligió. Tarea de Él es cuidar de estos soldados. Tarea de Dios es prepararle el camino a estos soldados. El camino está allanado, el camino ya está preparado. Recuerden que uno vino antes que nosotros y allanó las sendas. Dios llamó a un hombre, a Juan el Bautista, le dijo: preparad el camino, porque venía el reino de los cielos a instaurarse en estos lugares. El reino de los cielos ya se ha manifestado. El reino de Dios es Cristo, ya descendió. Amén, ya descendió. Dios es sabio, Dios sabe quién eras tú, Dios sabe quién era yo, y aún así nos llamó y nos eligió. ¿Por qué? Por lo que un día le respondí de este mismo lugar: a Dios no le queda grande ningún Nelson, a Dios no le queda grande ningún Pablo, ningún Daniel, ninguna Graciela, ninguna Jessica, ningún Christopher, ninguna Herminda, ninguna Ángela, ninguno de los santos suyos le queda grande. No importa el carácter que éste tenga, no importa lo cobarde que un hombre sea, no importa lo débil que una mujer sea, a Dios nadie le queda grande. No le quedó grande ese Goliat, aunque vociferara todas las cosas que dijera. Dios no permitió que esos hombres inicuos, que esos hombres que no tenían ningún respeto de Dios, que esos hombres que no habían sido nunca predestinados para la salvación, esos hombres nunca le quedaron grande a Dios. Y pareciera que Dios mismo iba a bajar para derribar esa grandeza. Pareciera que Dios mismo iba a descender y con su mano le caería como piedra, como roca sobre ese tremendo gigante. No es así. Las cosas más simples, las cosas que parecieran no tener ninguna victoria, ningún triunfo. David, un hombre menudo, un hombre que no tenía carácter alguno de ser guerrero, y sin embargo Dios usó a ese hombre, al que parecía un cobarde, al que parecía un débil, al que parecía en realidad nada. Dios usó a ese hombre y declaró palabras tremendas de valentía y osadía. ¿Quién te crees tú, blasfemo, que hablas así del Dios de Israel? Te cortaré la cabeza. Esa es la fe de Dios, esa es la fe del Hijo de Dios, depositada en el corazón de un hombre. Hombre sin ninguna fuerza, porque esto no es con fuerza, esto es sin ejército. El ejército de Israel podría haber vencido a todo ese pueblo de los filisteos, pero no es con ejército ni es con fuerza, es con su Santo Espíritu. El mismo Espíritu metiéndose en hombres como David, en esos hombres que se escondieron y que Dios terminó sacándolo de aquellos lugares, de las cuevas donde se escondían porque estaban siendo perseguidos, y Dios le dice: esforzado y valiente. Ese es el dicho que Dios nos ha dicho a nosotros: valientes, esforzados, a pesar de que muchas veces nos hemos visto cobardes. Pero Dios, en su sabiduría, sabiendo lo que Él es y no lo que nosotros somos, di al débil fuerte soy. Esa es la proclamación del Dios de Israel, del Dios de este tiempo. Qué sabio es Dios, hermanos, al elegirte a ti. Qué sabio es Dios. Solo Dios sabe lo que hará con estos hombres y con estas mujeres, porque no es casualidad que la palabra esté siendo despertada en ustedes. No es casualidad que esta palabra esté siendo despertada en nosotros. No por nada, hermanos, esta palabra nos provoca. Esta palabra pareciera que nos está parando de nuestra silla, nos está sacudiendo y nos está mostrando el propósito más claro. La iglesia tiene que ser restaurada, hermanos. La iglesia en estos lugares tiene que ser restaurada. Y no va a ser con ejército, ni va a ser con fuerza, va a ser con su espíritu. El espíritu de la palabra, el espíritu de la verdad, el espíritu que ha penetrado primero en unos pocos para que termine expandiéndose hasta los últimos rincones de la tierra.
No es casualidad, hermanos, que este espíritu haya soplado violentamente en ustedes, ni en mí. Faltan hermanos, es verdad, pero el espíritu ya ha estado soplando. Le compartía un día, oí a un varón, le decía: hay tanto trigo por cortar, hay tanto trigo por llevar al granero, pero hay tan pocos obreros. Y no se trata de colocar un aviso, faltan obreros. No se trata de colocar una consigna allí en un letrero afuera diciendo: oye, aquí hay vacantes, como algunos anuncian. Oye, cesante, en la lucha sindicalista o en la lucha revolucionaria hay vacantes. No, en Cristo no hay vacantes. En Cristo ya todos fueron elegidos. Están todos los puestos ocupados. Dios eligió desde el principio. En su presencia, en el conocimiento anticipado de Dios, Dios eligió sus hombres. Ahora falta que esos hombres despierten. Falta que esos hombres sean agitados. Falta que esos hombres sean atravesados con la palabra, con el Espíritu. Dios fue sabio al elegirte, hermana. Dios fue sabio en elegirte a ti, hermano. Dios fue sabio al elegirme a mí. Dios fue sabio al meter esta palabra en nosotros. Dios es sabio al irnos conquistando cada parte de nuestro cuerpo para rendirla por completo a Él. Sus pies, hermanos, semejantes al bronce bruñido. El bronce que representa el juicio de Dios. El bronce en la Escritura siempre representará el juicio de Dios. Y sus pies son como el bronce. El juicio de Dios está en sus pies. Y todos sus enemigos están debajo de sus pies. El juicio se establecerá un día y sus pies pisarán todos aquellos que estuvieron en su contra. Todos aquellos que nunca creyeron en el Hijo de Dios. Aquellos que blasfemaron y se rieron, tal como hemos escuchado. Esos corruptos, esos hombres que no han hecho otra cosa que contaminar la fe de los verdaderos hijos de Dios. Contaminar y seducir y provocar a que estos se deslicen. Los corruptos, los narcotraficantes, los pecadores, los degenerados. Algún día Dios colocará sus pies sobre cada uno de ellos, si es que estos no se arrepienten. Por eso es que la consigna y el llamado de Dios es: arrepentidos, arrepentidos y conviértanse al Señor. No se puede ver a Dios, no se puede disfrutar de Dios, no se puede gozar de sus misericordias, ni ser parte de su ejército, si no pasamos por esa vía del arrepentimiento. No importa con cuántas lágrimas llegue un hombre a la presencia de Dios, no importa cuán compungido de corazón llegue, no importa cuánto a su conciencia haya sido golpeada, pero si no pasa por la vía del arrepentimiento, jamás logrará ver al Hijo de Dios. No hay forma alguna. Todo hombre tiene que pasar por la vía del arrepentimiento. Es el camino que Dios predestinó para llegar a la salvación. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El juicio de Dios caerá sobre todos aquellos que nunca confesaron el nombre del Hijo de Dios. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. En su boca está la muerte y la vida. En su boca está la palabra. La palabra de Dios es vida y es muerte. La palabra de Dios tendrá que definir a los hombres que caminan sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios tendrá que definir al hombre de fe. La palabra de Dios tendrá que definir al hijo del diablo. No tengamos problema en decirlo. Lo dijeron ambos. Los mismos que dijeron: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, predicando a la ribera del Jordán, declara y grita estas palabras a gran voz: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, Jesucristo. Y a continuación de él, el mismo Maestro, el mismo Cordero, declara las mismas palabras: arrepentidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y ambos dijeron estas mismas palabras cuando vinieron a provocarle los fariseos. Él les dice: vosotros sois hijos del diablo. Hijos del diablo. No les dijo que eran religiosos, no les dijo que eran parte de una secta, que eran parte de un movimiento secular.
hijos del diablo. Se los dijo con nombre y apellido, hijos del diablo. Su nombre era hijo, su apellido diablo. Eran hijos del pecado, hijos del diablo. Y Juan el Bautista declara las mismas palabras a ustedes: generación de víboras, hijos de la serpiente. Generación de víboras, hijos del diablo, hijos de la serpiente. ¿Quién les enseñó? ¿Quién fue el inteligente que les enseñó, que los educó, que los orientó y que los guió? Que les engañó diciéndole que ustedes se podrían arrancar de la ira que les va a caer encima. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Esos son los hijos de la serpiente. Y la palabra será la que tendrá que definir entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. La palabra lo hará. Por eso es que en su boca hay una espada de dos filos, para herir con ella a las naciones, dice en otro lugar. La palabra de Dios será la que defina, la que nos definirá a nosotros como verdaderos hombres de Dios, como verdaderas mujeres de Dios. La palabra será quien tendrá que hacerlo. No es con ejército, hermanos, no es con fuerza, es su palabra, es su espíritu. Amén. Hermanos, el 16 tenía en su diestra 7 estrellas. Esas estrellas que están en su mano, que están en su mano derecha, que están en su diestra, representan lo que nosotros somos. Esas estrellas representan claramente el llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Esta es nuestra garantía, este es nuestro seguro, para que la tarea que Dios nos encomienda hacer, la hagamos con tranquilidad, con confianza. Porque esas estrellas en realidad no son estrellas. Esas estrellas hablan de aquellos hombres que llevarán la palabra. Tal como decía el predicador, esos locos profetas que estarán dispuestos algún día a salir a la batalla, no importando si es que van a morir, porque en realidad sus vidas ya no les pertenecen. La hemos perdido hace mucho tiempo. El día en que Él nos llamó, el día en que Él tomó nuestras vidas, nos hizo perder la nuestra. Ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos. Deberíamos entender que nuestra vida le pertenece solo a Él, y que no hay forma alguna en que podamos reclamarla, porque Él ya se adueñó. Quitarle algo a Dios sería imposible. Él mismo lo declara en la Escritura: los que están en mi mano, ninguno se perderá, y los que están en la mano de Dios jamás podrán ser arrebatados. Así que no hay forma alguna en que puedas reclamar tu vida. Una vez que Él ya ha tomado tu vida, será imposible que la reclames. Así que jamás pienses que presentando delante de Dios, presentándote un día delante de Él, diciéndole: ¿qué me has hecho, Dios? Devuélveme mi vida. Él te dirá: es imposible. Tendrías que abrirme la mano para arrancar tu vida, y abrirle la mano a Dios sería imposible, hermanos amados. Él ya se apoderó de nosotros. Es como la marca, esa marca que le hacen al animal, esa marca que llevará a donde el hombre esté. Todos se enterarán que ese animal tiene un dueño. No hay forma alguna de poder negar que somos parte y que somos propiedad de Él. Pero algo que le compartía a una hermana y que se lo decía a los hermanos es que en realidad esto es mucho más profundo. Porque cuando viene el dueño y viene con ese acero candente en su mano, calentado al rojo vivo, y se acerca al animal, el cual tendrá que ser marcado, créame, no es un proceso dulce, no es algo que le provocará alivio, al contrario, le provocará un dolor terrible, porque la piel tiene que ser quemada, la carne tiene que ser traspasada, tiene que producirse una herida profunda para que la marca se produzca. Entonces aquel que lleve esa marca del Cristo, aquel que lleve en su corazón la marca de ese Dios de los profetas, aquel que lleve en su corazón la marca de ese Dios que en su boca tiene una palabra de vida y de muerte, será una herida en él. Será doloroso llevar el nombre de Cristo en su corazón, que cuando el hombre se aparte le dolerá el nombre de Cristo en su vida. No podrá arrancarlo de su mente, no podrá arrancarlo de su corazón,
aunque oculte el nombre, le dolerá dentro de sí. Llevar el nombre de Cristo